Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Uno de los principios fundamentales del Estado unitario es que las provincias dependen totalmente de la capital. Son los estados centralizados como Francia o como Portugal. Pero cuando se habla de estados federados o confederados, tienen autonomía algunas provincias o algunos estados. Es lo que pasa en España con las autonomías. Pero la Constitución española es clara de que solo existe la nación española, un solo Estado español, y con mucha libertad algunas autonomías o las autonomías dentro del criterio del Estado español. Pero ahora en las elecciones se plantea en España la posibilidad de que vascos, catalanes e incluso los gallegos no solamente pidan más autonomía, sino independencia de España. Incluso los partidos minoritarios que ganaron algunos diputados no fueron donde el rey porque no lo reconocen a la corona como la forma de la unidad de España. Inclusive ha habido casos de usar la bandera antes del franquismo o la bandera después del franquismo y fundamentalmente banderas que no corresponden con la bandera de España. Esto es como si en Venezuela, por ejemplo, Maracaibo, el Zulia o los Andes se declararan independientes y autónomos y que con un referéndum pues decidieran separarse de Caracas porque el Zulia es rico y los Andes en agricultura tienen mucho también, pero hay una unidad del país que es imposible. En ese sentido, vamos a pensar la tarde de hoy con la noticia de que el líder catalán que quiere la independencia de Cataluña, Charles Puigdemont, presentó condiciones de su movimiento político para negociar su eventual apoyo a una investidura del nuevo jefe de gobierno, incluyendo una autonomía y sobre todo una amnistía para los independentistas. Esto es difícil porque hay tribunales que han declarado ya nacionales sobre este caso y, como decían en un debate ayer que lo veía en la televisión española, es romper la unidad de España, y España es fuerte no solamente por lo que es en sí, sino por la unión de tantas nacionalidades internas, de tantas empresas. Cataluña sola no puede hacer nada en el mundo, como tampoco los gallegos o los canarios si quisieran independizarse. Por eso la unidad de España se está jugando en este proceso electoral y está detrás tanto de Puigdemont, que es el que decide junto con otras minorías, vascos y catalanes, pero igualmente con la izquierda radical que no cree en el reino de España. Sin embargo, la mayoría, los 90% de los votos fueron socialistas o del Partido Popular, mayorías que ahora deciden el 5% del destino de Europa. Veamos la nota de Puigdemont. Amnistía para los independentistas catalanes. Esa fue una de las condiciones presentadas el martes por Carles Puigdemont para negociar su eventual apoyo a la investidura del nuevo jefe del gobierno español. El líder catalán huyó a Bélgica en 2017 tras el intento de secesión que desató una compleja crisis política en el país. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia. Está al alcance del Parlamento español a través de una ley de amnistía que incluye el amplio espectro de la represión iniciada antes de la consulta de noviembre de 2014. Pero también es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y a través de la Abogacía del Estado, y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner punto y final a nada, ni, por descontado, para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios. Les víctimes d'aquestes injustícies als seus victimaris. Las elecciones realizadas en España dejaron al partido Junts per Catalunya en el centro del tablero político y su voto hará inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Ni el socialista Pedro Sánchez ni el conservador Alberto Núñez Feijóo tienen números suficientes para convertirse en presidente del gobierno. Feijóo, ganador de los comicios, asumió el encargo del rey Felipe VI de someterse a un debate de investidura en el Congreso los días 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, sus posibilidades son ínfimas, ya que ni siquiera sumando los apoyos de la extrema derecha de Vox y otras pequeñas formaciones dispuestas, conseguiría la cifra necesaria de diputados. Puigdemont insistió el martes en que no hay negociaciones en marcha para definir a quién apoyará su movimiento. Si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Si hay un acuerdo, este tiene que ser un acuerdo histórico, un compromiso como el que ningún gobierno ni régimen español ha sido capaz de hacer realidad a pesar de algunos intentos. De fer realitat, malgrat alguns intents. El líder catalán mantuvo el lunes en Bruselas una demorada reunión con Yolanda Díaz, dirigente del partido de izquierda Sumar y vicepresidenta segunda del gobierno en funciones de Sánchez. A mediados de agosto, el apoyo de los independentistas catalanes ligados a Puigdemont permitió elegir a una socialista a la cabeza del Congreso de los Diputados,
Pero el líder regionalista insistió en que este espaldarazo no tenía vinculación con la investidura del nuevo jefe del gobierno. Sánchez dijo el lunes en un discurso pronunciado en Barcelona que era necesario continuar avanzando en la solución de la grave fractura en Cataluña. Tengan buena tarde. Y uno de los que pide unidad, no solamente a nivel nacional, sino internacional, ha alabado la Unión Europea, que son 27 países, es el Papa, porque quisiera ver al mundo como lo ve en una nave. Recuerda mucho el símbolo de lo que fue la nave primitiva durante las épocas en que los hombres se sentían dueños de su trabajo, pero en solidaridad con otros también. El Arca de Noé es el símbolo de que todo lo que estaba allí se podía salvar, pero todos juntos. El Papa alude con muchas veces a este símil y naturalmente llama a la unidad. Por eso el Papa Francisco se fue a Mongolia por varios días, una visita de 4 días. Además, un país asiático marcado por sus esfuerzos de tender la mano a China, con la que el Vaticano no tiene relaciones diplomáticas y quiere abrirlas, pero también sabiendo que China está en un lugar y Rusia al otro de Mongolia, y que Mongolia fue oprimida durante el régimen comunista por la Unión Soviética y quiere ser independiente también frente a la China, que tiene hoy ambiciones imperiales. Y por lo tanto el Papa en ese contacto y ese diálogo fue muy importante lo que señaló. Por eso hoy vamos a dedicarle en el editorial esta noticia que es importante y sobre todo el análisis. El Vaticano, que es tan pequeño, tiene una importancia fundamental. Con menos de 1 kilómetro cuadrado y menos de 1000 habitantes, hay que ver la importancia que tiene cualquier discurso del Papa. Allí en Mongolia fueron budistas, fueron maometanos, seguidores del Islam o de Buda o taoístas, los que principalmente rodearon al Papa, porque hay apenas 1500 católicos, que es muy poco en una ciudad y en una comunidad como esta. Afortunadamente, dentro del país del budismo, el budismo no es una religión, sino un modo de vida, y es muy fácil cristianizar a los budistas, como pasando en Corea del Sur, donde hay multitud de iglesias cristianas y cada vez hay más adhesiones a la iglesia católica y a las otras iglesias cristianas. Vamos al editorial y después con las entrevistas de siempre. Veamos esta nota primero. El Papa Francisco de Mongolia. Días al país asiático sus esfuerzos por tender a que el Vaticano no en su satélite de la Unión Soviética, la Casa de Misericordia, zonas en indigencia y victa en las afueras de la capital. Me gustaría decir, en primer lugar, adineradas pueden dedicar. La realidad dice necesario ser rico para hacer. Siempre son las personas comunes o sus conocimientos y su cosa de los otros. Rivar es aquel segúnica que se distingue en todo hizo con las obras de promoción, esto por proselitismo. Otro fuese una forma de... Licostinos viajaron a garantiza la libertad religiosa al Papa y eligió un grupo de mujeres lágrimas al paso del... Francisco envió el do al noble pueblo chino a un grupo de misioneros. Nada que temer de la iglesia. El gobierno desconfía del iglesia y ejerce un control las instituciones religiosas. La Santa Sede y pasado, un polémico 8 que permite a las dos la elección de obispos en Chile. Han señalado que se trata a cambio de la presencia. Decíamos anteriormente que en el editorial de hoy vamos a dedicárselo al análisis de esta visita del Papa a Mongolia. Es la última visita del Papa, ha visitado todos los continentes, ha acercado a la Iglesia Católica, inclusive en aquellas regiones donde el cristianismo no tiene ninguna presencia. Pero es importante porque le mandó un mensaje a Rusia y a los ortodoxos rusos, pero también a Ucrania en esta guerra y conflicto que son vecinos de Mongolia. Y a Mongolia, un país que está en pleno desarrollo, que tiene materias primas, pero tienen ambiciones los chinos y los rusos frente a Mongolia y quiere ser independiente y sobre todo buscar con Occidente algunas coincidencias para un mejor desarrollo. Después del editorial que vamos a leer ahora, posteriormente entrevistaremos a los de siempre para hablar de noticias internacionales y análisis en profundidad. Ya regresamos. 4 días intensos, el Papa Francisco regresa a Roma después de grandes ceremonias. A pesar de la minoría, menos de 2000 católicos, allí en Mongolia fue testimonio de diálogo entre culturas y civilizaciones. Religiones como el budismo, el islam y el cristianismo y el judaísmo deben ponerse de acuerdo. Miró en ese puente entre China y Rusia a los mandatarios de Rusia y de China para buscar la paz. Imploró por la paz en Ucrania y el propio Francisco fue despedido en las autoridades
con el respeto inmenso del pueblo, donde solo hay alguna iglesia, pocos sacerdotes y algunas monjas. 11 horas de vuelo de Roma hasta Mongolia y de Mongolia a Roma. El viaje apostólico del país del Asia, que como decíamos limita con Rusia y China, lo hizo el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre. Bendijo y presidió la inauguración de la Casa de la Misericordia, un local dedicado a proporcionar refugio temporal a personas sin hogar y a víctimas de la violencia doméstica. Es el primer pontífice en visitar este país asiático con 3 millones de habitantes. Solamente 1.300 son católicos, mientras que el budismo es mayoría con el 53%, el islam minoría con 3%, el chamanismo 3% y el ateísmo 39% en la herencia que dejaron en los tiempos de la Unión Soviética. Esto es más la actitud del Papa de visitar no solo los grandes países con mayorías católicas, sino también aquellos donde la iglesia es pequeña, pero siempre tiene quien sigan el mensaje de Jesús. Tuvo una reunión muy importante con la iglesia ortodoxa, que es mayoría absoluta en Rusia y Ucrania y que están divididas por el conflicto. Regaló un ícono de la Virgen de la Beatitud que desde Buenos Aires tenía cuando el obispo ortodoxo se lo regaló siendo el obispo. Frente a ese ícono, dice el Papa, comienzo y concluyo las jornadas encomendadas a la ternura de la Virgen, que es la madre de todos vosotros. Nuestra Señora de Kiev, el ícono que regaló el Papa, es una de las pinturas veneradas por Oriente, tanto por los ucranianos como por los rusos, y está considerado entre los más famosos del mundo. También se le atribuye el nombre de Nuestra Señora de Vladimir, y es de los antiguos, ya que llegó a la actual capital ucraniana en 1134. Francisco el Papa también tuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, misioneros y los más altos representantes de políticos del país. La catedral donde celebró misa, allí en la capital Ulan Bator, fue construida a finales del siglo XX gracias al impulso del fallecido misionero filipino de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, Monseñor Wenceslao Selga Padilla, cuyas religiosas allí están. La catedral fue construida por un arquitecto serbio, Predrag Stupar, y fue un cardenal, Crescencio Sepe, quien era prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, quien la inauguró. Evoca la vivienda típica de los nómadas mongoles y durante el año 2005 se añadieron 36 vidrieras en la cúpula diseñadas por el hermano Márquez de la comunidad de Taizé. El cardenal Giorgio Marengo, misionero de la Consolata y prefecto apostólico en Ulan Bator, demuestra que el viaje del Papa es para visitar no solo los que creen en el catolicismo o en el cristianismo, sino aquellos que se acercan a Dios, que se preocupa por todos, incluso quienes viven en zonas geográficas quizás